Gracias. Congresista Glave. Gracias, congresista Arana. Nosotros, como ha dicho el congresista Quintanilla y como dije yo en mi primera intervención, sí creemos que hay que tener cuidado con la modificación del último párrafo, como está diciendo el congresista Arana, porque lo que se coloca acá textualmente como incorporación es hechos considerados, no solamente es delitos, sino hechos. O sea, imaginemos que un fiscal presenta una acusación sobre un delito y luego hay un conjunto de hechos adicionales que no estaban en el momento en el que se vio el tema en el Parlamento. Y entonces, si hay nuevos hechos que abonan al mismo delito, no habría ningún problema de incorporar esos nuevos hechos. Y no creo que debería haber ni siquiera ninguna limitación. Pero además, Presidenta, insistimos nosotros en el fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado en la sentencia número 006/2003 del Tribunal Constitucional solicitándole al Congreso que se retire el párrafo 3 y el párrafo 5 de la Constitución, para precisamente evitar que se interprete que la función del Ministerio Público está siendo restringida por la acción política del Parlamento. El Parlamento tiene que determinar si una persona sigue manteniendo los privilegios que tiene o no. Una vez levantado, ya tiene que pasar al fuero común de manera regular, ¿no? Eso sería. Gracias, congresista Arana. Gracias. Muy breve, congresista. Gracias. Se puede agregar sobre el mismo tema. Lo que no creo que pueda aparecer una tercera acusación, eso sí estaría nueva y llega sobre los mismos temas denunciados y toda la información que llegue se va acumulando, claro que sí. Gracias. Gracias, congresista. Para concluir, Presidenta, precisamente para considerar los elementos que el Tribunal Constitucional ha planteado sobre el hecho de que la actual formulación que tenemos limita la autonomía del Ministerio Público del Poder Judicial, la fórmula que nos proponía el texto del Ejecutivo es la más adecuada, Presidenta, porque nos plantea que los términos de la formalización de la investigación preparatoria o de la acusación fiscal se ajustarán al proceso especial contra los funcionarios regulado en la norma de la materia bajo responsabilidad. Y entonces a donde tendríamos que ir, en todo caso, es a debatir y discutir la norma específica sobre los procesos establecidos, los procesos especiales establecidos contra altos funcionarios. Pero lo que no hagamos, Presidenta, es en función. Tenemos una norma actual que en función de una coyuntura específica y con nombre propio tuvo para el caso del señor Alan García, y ahora tendríamos una preocupación que apuntaría más bien a que el Congreso impida la acción fiscal por temor o dificultad de que algunos congresistas que pudieran estar investigados. No legislemos con nombre propio y no legislemos para una coyuntura específica, Presidenta. Yo creo que aquí el hecho de que restablezcamos la capacidad del Congreso para que con mayoría calificada apruebe 2/3 en vez de bajarlo a la mitad, y 2, para ir ya a la votación, Presidenta, que se mantenga el hecho de que el procedimiento especial tiene que estar regulado en la norma específica, haría que esa formulación quede mejor en vez de restrictiva o violatoria de la autonomía del Ministerio Público para poder investigar las situaciones que se nos presentan. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aranas. Congresista Iberico. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los colegas parlamentarios y a usted, y saludar el hecho de que en el Congreso de la República se esté haciendo aquello para lo cual está el Congreso, que está para legislar, que está para modificar la Constitución. Yo quiero entrar incidiendo en algo que ya hemos conversado, voy a tomar unos minutos nada más, pero es la importancia de que los poderes del Estado se respeten entre sí, Presidenta. El Perú no puede asistir a una confrontación entre poderes del Estado como la que estamos viendo en estos días. Aquí, que un poder del Estado peche a otro poder del Estado no es bueno para ninguno de los dos poderes y no es bueno para el país. Por eso, aquí en el Congreso de la República es donde tenemos que cumplir nuestra función, respetando a los otros poderes del Estado, pero haciendo también que se respeten los fueros del Parlamento Nacional. Y en ese sentido, es bueno que la ciudadanía pueda ver la forma en que estamos trabajando, debatiendo de manera alturada y respetuosa las propuestas que vienen del Poder Ejecutivo, pero sin desconocer
las iniciativas propias de los congresistas, de las bancadas, que ya hace mucho tiempo se vienen refiriendo a estos temas, Presidenta. El tema de la reforma constitucional yo lo conozco desde el año 2001. Así que no es una cosa nueva para el Congreso y lamentablemente muchos temas de estos se han ido quedando como la famosa propuesta de la bicameralidad del Parlamento Nacional, que enhorabuena se vaya a discutir en su momento en el seno del Parlamento Nacional, y yo no creo que el hecho de que haya habido este referéndum sea un impedimento para que el Congreso lo debata, porque el impedimento se da justamente por el cuestionamiento que hace el Ejecutivo a que su iniciativa de alguna forma había sido modificada dentro de las atribuciones por el Congreso de la República por puntos que no consideró conveniente, lo que no significa que se desestime totalmente la propuesta de discutir y en su momento quizás aprobar la bicameralidad. Y cuando se hacen las cosas al abierto, como es en el Congreso de la República, ante los ojos del pueblo, porque esa es la esencia del Parlamento Nacional, que las discusiones sean públicas, que intervenga el país, que intervenga la ciudadanía, que intervengan las otras instituciones, eso fortalece a un sistema democrático, y con esa discusión pública y abierta, el sentir de la población puede ir cambiando en temas tan difíciles como el de la bicameralidad o el incremento del número de representantes del Parlamento Nacional. Entonces, Presidenta, yo quiero en primer lugar saludar que se esté dando este debate que tiene que ser fundamental para el país, entendiendo que estos son temas de fondo y de largo plazo, y no son temas coyunturales. Y ahora aterrizo, Presidenta, en el artículo que es materia del debate. Ya prácticamente para coincidir o discrepar, porque las fundamentaciones de nuestros colegas congresistas han sido bastante sustanciosas. Y me voy a referir obviamente a los dos aspectos que están, digamos, en debate, en cuestión. Y uno de ellos, con el cual yo tampoco voy a coincidir, es en esta iniciativa del gobierno, planteada por el gobierno, de que en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación actúa conforme a sus atribuciones para tipificar el hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podría entenderse que se está garantizando justamente lo que vengo diciendo, ¿no? Que se respeten las funciones de la Fiscalía de la Nación. Presidenta, es que cuando hay estos equilibrios de poderes, las fronteras no son milimétricas, matemáticas, geográficas. Hay franjas dentro de esa frontera donde un poder tiene cierta iniciativa, cierta participación en lo que es propio del otro poder. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otras instituciones con autonomía constitucional tienen iniciativa legislativa, y el Poder Ejecutivo hasta tiene la prioridad que se le debe dar a sus iniciativas en función de que son propias del Congreso de la República. O el Congreso de la República, y ahí vamos a entrar en materia, tiene la facultad también de investigar y de acusar, cosa que parecería que debería ser solamente del Poder Judicial o de la Fiscalía. No, hay estas fronteras porosas, estas franjas de interacción entre poderes. Lo que tenemos que evitar es que estas franjas de interacción sean franjas de contradicción y de choque. En ese sentido, si bien yo no estoy de acuerdo con que el fiscal de la Nación pueda decidir al margen de lo que disponga el Congreso, tipificar a su modo, porque no solamente sería un desaire o un desplante a la representación nacional, eso también se da, pero significa también desconocer una atribución que tiene este poder del Estado, que es la atribución de acusar, de hacer este antejuicio y plantear una acusación. Entonces, el otro poder tiene que conversar con este poder del Estado. Por eso me parece positivo el planteamiento de que haya una interacción cuando la Fiscalía de la Nación, el fiscal, no está de acuerdo con lo que finalmente resuelve el Congreso de la República. Y ahí tendríamos que abrir la posibilidad de que, una redacción que la doy al aire, que la Fiscalía, ante una resolución del Congreso, ante una acusación del Congreso con la que no está de acuerdo, o que quiere ampliar o que quiere reducir, la Fiscalía podría ampliar o modificar durante esta etapa del proceso, vamos a corregir la redacción, para eso están nuestros asesores, con la previa consulta y autorización del Congreso de la República. Es un símil a la extradición que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, con este juez supremo. Cuando nosotros extraditamos a alguien de otro país, ese país decide
sobre qué temas podemos o no procesar a la persona. Y eso no es una interferencia, ni están usurpando, ni están mutilando, ni están invadiendo nuestra soberanía nacional. Pero si nosotros no estamos de acuerdo, podemos apelar a esa otra administración de justicia. Aquí algo similar. Que la Fiscalía, si quiere ampliar, reducir, que consulte al Congreso en un plazo perentorio, ¿no? Pero suficiente, obviamente, para que se pueda deliberar y debatir, y finalmente la Fiscalía, pues, verá lo que le aprueba o no el Congreso de la República, porque estamos para escuchar a la Fiscalía de la Nación, que es la que tiene sustancialmente esta función. Y el otro tema, Presidenta, es el de la inhabilitación constitucional. Yo también coincido con que cuando el Congreso va a tener una decisión tan subjetiva, hay que levantar la valla. Hay que levantar la valla a 2/3 de la votación. En este caso, sí, porque la inhabilitación ya es como una sentencia, no de muerte, pero sí le estamos sentenciando a 10 años o menos para que ese funcionario no pueda cumplir una función pública. En ese caso, yo creo que ahí sí hay que fortalecer a los otros, ¿no? Porque lo contrario sería que el Congreso avasallaría a estos funcionarios con una votación relativamente sencilla o más fácil, en todo caso, de la mitad más uno, y ahí sí el Congreso se tiene que poner sus propios límites, y por eso considero que tiene que mantenerse en los 2/3. Y este mismo principio, y ahí adelanto brevísimamente, lo voy a aplicar también cuando vayamos a hablar del fortalecimiento del Poder Ejecutivo al tratar el tema de la vacancia por permanente incapacidad moral. Ahí creo yo, y lo discutiremos en su momento, el Parlamento Nacional tiene que contribuir a fortalecer la figura, la investidura del presidente de la República y no dejarla en un ambiente tan etéreo, tan confuso y tan sujeto a la subjetividad también como es el de decretar la permanente incapacidad moral. Dicho esto, Presidenta, la felicito por la forma en que está conduciendo este debate. Gracias, congresista Iberico. El texto, entonces, si ya no hay más participación de los señores congresistas, recogiendo lo que se ha planteado acá, se presenta a continuación. Artículo 100. Por favor. Corresponde al Congreso de la República, con el voto de la mitad más uno, el número legal de sus miembros, y sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente frente a la Comisión de Delitos de Función, declarar si hay lugar a formación de causa y suspender a funcionarios acusados. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El juez supremo penal abre la instrucción correspondiente. Se mantendrán los hechos señalados en la resolución del Congreso atribuidos al funcionario acusado. Para ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos delictivos, se requiere nueva resolución acusatoria del Congreso. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Corresponde al Congreso de la República, con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros y sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años y la destitución del ejercicio de la función pública a los funcionarios acusados sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en estos trámites a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. Una observación. Congresista Mantilla. Presidenta, dice en el párrafo, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema. Ya no hay denuncia, Presidenta. Dice, se formaliza la investigación, en que pasa 5 días. El juez supremo penal abre instrucción, no hay instrucción, ya no existe la instrucción. Ya lo presenté en mi intervención anterior, entonces están mal los términos que están utilizando. Congresista Velázquez. En la línea de lo que ha dicho el congresista Mario Mantilla, hay que reemplazar instrucción por investigación. No hay que poner preparatoria porque el proceso penal puede cambiar también. Entonces, el primero y segundo quiero reparar, Presidenta, lamento que no haya sido recogida mi sugerencia, pero no hay una precisión.
cuando están recogiendo el tema de los 2/3 para la inhabilitación o destitución, tiene que ver, el planteamiento que yo hago es que se diferencie. En los casos de por infracción a la Constitución, la consecuencia del proceso por infracción a la Constitución es la destitución y la inhabilitación. Entonces, ahí se tiene que precisar que en los casos de los procedimientos de por infracción a la Constitución, la aprobación de esta tiene que ser por los 2/3 del número legal de votos. No, pero dicen inhabilitación y destitución, no habla del proceso de infracción, no lo diferencia del por delito de función. Yo creo que hay que diferenciar en el texto que en el caso por infracción, porque el actual artículo 100 dice, por todo infracción a la Constitución y delito de función que cometen en el ejercicio de sus funciones. Lo que hay que separar es que en el caso de infracción a la Constitución, la votación es 2/3, y en el caso de delito de función es la mitad más 1. Es con cargo a redacción, Presidenta, yo creo que el espíritu es el mismo. Congresista Glave. A ver, supongo que estamos algunos en minoría, y también creo que es importante señalarlo, pero ¿qué cosa es lo que se está planteando acá? Insisto, nosotros somos un órgano jurisdiccional. O sea, nosotros vamos a definir cuál es el tipo de delito y cuáles son los únicos hechos imputables, porque lo que entiendo nos plantea además el propio Tribunal Constitucional hay un conjunto de funcionarios a los que nosotros podemos decir que por determinadas circunstancias pueden o no pueden ser investigados. Ese es el punto. Entonces, el Congreso dice sí pueden ser investigados. Una vez que el Parlamento dice sí pueden ser investigados, ¿por qué es que nosotros impedimos que eventualmente nuevos hechos o una retipificación sea hecha por la Fiscalía? Ese es el tema. Congresista Glave, no se impide, solamente se requiere que haya un nuevo requerimiento por parte del Ministerio Público. Es que se impide, perdóneme, Presidenta, claro. Le pediría terminar. A lo que nos referimos es, hoy día estamos en un conjunto de procesos donde además hay un conjunto de plazos perentorios, Presidenta. ¿Cuándo nos presentaron, por ejemplo, a nosotros los pedidos para atender algunos de los casos como los de CNM o el caso del señor Inostroza? ¿Resolvimos dentro del plazo? ¿Siempre hemos resuelto dentro del plazo? ¿No existen algunos casos en los cuales, por ejemplo, demoramos mucho tiempo más? Imagínese, nos tomamos meses, resolvemos un punto, decimos solamente estos 4 hechos y por 2 delitos, y resulta que la Fiscalía dice, yo en realidad creo que esos 4 hechos no corresponden solo a esos 2 delitos, o corresponden a un tercer delito, a un otro delito. Esa definición de tipificación diferenciada tiene que volver a venir en consulta al Parlamento, a pesar de que ya se ha dado autorización. Entonces, ahí, Presidenta, no lo digo solamente por mí. Nuevamente, por ejemplo, la Fiscalía tiene 5 días para formular denuncia. ¿Por qué solo 5 días? O sea, ¿por qué la Fiscalía no puede terminar de tener un plazo que eventualmente la propia Fiscalía determine y razone para formular acusación? Y le damos un plazo mínimo que está ahí. Entonces, ¿a qué nos referimos, Presidenta? Insistimos, pedimos que el equipo técnico revise la sentencia 006-2003 del Tribunal Constitucional. El propio Tribunal Constitucional señala y le pide al Parlamento que revisemos la redacción del artículo 100 porque pone limitaciones a la acción del Ministerio Público. Entonces, sí sería bueno. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias Marisa. Yo creo que estamos en una confusión. Yo creo que las acusaciones sobre los mismos temas sí se deben cargar a las acusaciones que ya están, no se deben limitar. Lo que creo que expuso Mauricio Mulder en su momento, y no sé si Javier lo acompañó en la edición, es que sobre cualquier hecho nuevo se tiene que poner una nueva acusación. O sea, si la persona ha venido acusada por 3 delitos o situaciones o ocurrencias, se le investiga por eso. Cualquier situación adicional a esos 3 temas puntuales va. Lo que se está diciendo es que si hay una nueva acusación, una nueva situación, es una nueva acusación la que hay. Eso es lo que he entendido. Nada más, gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Congresista para concluir, correcto. Sí. En el caso, por ejemplo, del señor Chávarri, ¿hace cuánto tiempo tenemos pedidos para el caso del señor Chávarri? Ese caso tiene casi un año aquí en el Parlamento. Entonces, nuevamente, tenemos ahí un tema. Imaginemos que ahí
como ya ocurrió, la subcomisión de acusaciones constitucionales dice 2, no los 5 por los cuales ha sido finalmente planteado. Entonces solamente, y después hay elementos que tiene la Fiscalía, no va a poder avanzar en una investigación. Entonces, Presidenta, sí es cierto que el Congreso tiene que tomar una decisión sobre si se puede o no se puede investigar y si se puede o no se puede procesar. Pero el punto, Presidenta, es cuáles son las limitantes, incluido, por ejemplo, hasta les damos cuáles son los plazos máximos en los cuales pueden presentar una acusación sin que necesariamente hayan podido terminar de procesar o que puedan tomar el tiempo necesario para terminar de armar un procedimiento complejo, ¿no, Presidenta? Gracias, congresista Glave. Antes de congresista Velázquez, congresista Arana. Presidenta, el artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal plantea en su inciso 6 la necesidad de ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos delictivos cometidos por el alto funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas requiere resolución acusatoria del Congreso, a cuyo efecto el fiscal de la investigación preparatoria se dirigirá al fiscal de la Nación para que formule la denuncia constitucional respectiva. Aquí el tema, ¿no? Si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición al respecto y requerirá al vocal de la investigación preparatoria emita la resolución aprobatoria correspondiente, quien se pronunciará previa audiencia con la concurrencia de las partes. En este caso no se requiere la intervención del Congreso. Entonces, sí está previsto, Presidenta, que si hay nuevos elementos para una acusación tenga que pedirse efectivamente una nueva autorización, una nueva acusación. Entonces ya está previsto. Ese debate creo que no es procedente, más bien creo que el debate para ir a votación, Presidenta, se está relacionado, uno, con el porcentaje de votación, o sea, ahí tenemos diferentes opiniones, a menos que se recoja lo que está planteando el congresista Velázquez Quesquén. Segundo, es el tema del plazo, ¿no?, que se podría dar, pero el plazo de 5 días viene en la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Y tercero, sí, Presidenta, para dar unas interrupciones. Y tercero es el tema de ¿qué figura redactamos para garantizar que el Ministerio Público efectivamente no ve recortada su capacidad de poder investigar a aquello que el Congreso le restrinja? Porque la figura que teníamos en el dictamen que nos ha presentado la Secretaría Técnica, Presidenta, sí restringe la capacidad del Ministerio Público. En ese sentido es mejor la figura que nos presentaba el Ejecutivo. Pero si no se quiere adoptar la figura que plantea el Ejecutivo, sí podríamos concentrarnos en debatir el segundo párrafo que está planteando como nueva redacción, Presidenta, para ver si se garantiza la autonomía del Ministerio Público para no verse acotada sobre nuevos hechos a lo que el Congreso le impida. Me ha pedido interrupción la congresista Lourdes y la congresista Marisa Glave. Muy breve, solamente sí, congresista Alcorta, sobre el nuevo texto. Sí, presidente, es que el tema creo que no está en lo que estamos diciendo, sino que creo que por los constitucionalistas que usted ha invitado a estas reuniones, son dos temas puntuales. Es el tema del procedimiento y los plazos, para que no sea una cosa que dure medio año la investigación, o las formas y el procedimiento. Creo que es un tema de procedimientos, el tratamiento del Congreso acá, y de los plazos que tienen que tener, 48 horas, una semana, 5 días, un mes, no lo sé, pero creo que ese es el tema, el problema que estamos atracados. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Glave. Solo muy puntual al congresista Arana. Precisamente, Presidenta, insisto, esta sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Parlamento a poder modificar ese artículo 100, Presidenta, es la razón por la cual el Código Procesal Penal tiene precisamente un elemento como ese, que mantiene la figura que hoy tenemos en el artículo 100. Entonces, evidentemente, la ley que maneja el procedimiento penal tiene que respetar al artículo constitucional. Por eso es que el TC nos pide una modificación de ese artículo constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Verificación de congresista Costa. Sí, por favor, sobre el nuevo texto. Sí, Presidenta, me parece que el nuevo texto significa un retroceso en relación con el anterior y sugeriría que insistamos en revisar la propuesta que nos ha hecho llegar el Poder Ejecutivo.
porque el Poder Ejecutivo le da al Ministerio Público la libertad de tipificar y deja abierta la posibilidad de que, recibida la acusación del Congreso contra un alto funcionario, el Ministerio Público, a través del fiscal de la Nación o quien lo represente en la investigación, tenga dos opciones: o abrir la investigación preparatoria o acusar. Es decir, deja abiertas las dos posibilidades. Si la investigación hecha por el Congreso está lista, acusa. Si no está lista, digamos, abre la fase de investigación preparatoria, que tiene un plazo establecido en el Código de Procedimientos Penales, y concluida esa, en ese momento acusa. Esa, digamos, opción de o acusar inmediatamente o concluir la investigación, nos las deja abierta la propuesta del Poder Ejecutivo, no así la propuesta que estamos en este momento discutiendo por sugerencia de usted o de la Secretaría Técnica. Me parece que en ese sentido, presidente, y termino, la propuesta del Poder Ejecutivo está más ajustada a la invocación que hace el Tribunal Constitucional en el año 2003 a través de la sentencia 003 para que modifiquemos la Constitución en su artículo 100. Creo que es la oportunidad que tenemos para hacerlo, dándole al Ministerio Público la libertad que tiene que tener. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Si son precisiones finales, por favor, porque finalmente llegamos al voto de ustedes, ya decidirán si aprueban o no aprueban, pero hemos tratado de recoger lo máximo que ustedes han propuesto. Sí, congresista. Sí, presidenta, muchas gracias. Justamente creo que tiene la razón con el Gino Costa, en el sentido de aclarar ese tema de la acusación directa, porque es correcto. Si supongamos en este proceso de acusación nosotros concluimos que tenemos todas las pruebas y ya no hay nada más que investigar, obvio que el fiscal tiene la potestad de hacer una acusación directa sin necesidad de formalizar la investigación. Entonces, ahí en ese párrafo se puede agregar la disposición fiscal y el auto de enjuiciamiento, y en su caso, la acusación directa, ¿no? Eso se le puede agregar, porque puede haber acusación directa sin necesidad de formalizar investigación. Muchas gracias. Presidenta, yo discrepo con esa propuesta. En ningún congreso del mundo los parlamentos, que son parlamentos políticos, pueden llevar a un alto funcionario a un juicio, asumir para sí la investigación preparatoria. Imagínese usted un parlamento que tenga una mayoría para procesar a un miembro de la minoría de frente. La cosa no es posible eso. No hay precedente en la historia constitucional. Lo que hay que corregir ahí, en el texto, presidenta, póngalo el texto, presidenta. Ahí hay términos confusos que hay que cambiarlos. Texto. Mire, en el segundo párrafo dice la disposición fiscal, el auto de enjuiciamiento. No se puede decir ahora auto de enjuiciamiento, porque hoy día en el nuevo proceso penal es la investigación preliminar, la preparatoria y luego viene el juicio. O sea, la etapa intermedia es la etapa del juicio. Y nosotros no podemos hablar que el fiscal y el auto de enjuiciamiento, porque tenemos que dejar en libertad, nos guste o no nos guste, que el fiscal, la fiscalía haga la investigación preparatoria. Si ellos consideran que la prueba que le ha alcanzado el Congreso es suficiente, pueden acortar la investigación preparatoria, pero nosotros no podemos dirimir las etapas del proceso. Por eso creo que ahí hay que cambiar esa redacción, presidenta, y en el caso de la infracción a la Constitución, en el último párrafo solamente hacer una precisión. Corresponde al Congreso de la República, con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros y sin participación de los integrantes de la Comisión Permanente, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años y la destitución en el ejercicio de la función a los funcionarios acusados por infracción a la Constitución. Por infracción a la Constitución. Porque la destitución y la inhabilitación son consecuencias de un proceso político que se llama infracción a la Constitución.